¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes en este curso muy importante sobre la defensa fiscal a fondo en contra del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Es un gusto estar aquí con ustedes y como verán, pues es un curso intensivo, un curso en donde veremos todos los elementos y aspectos que engloba este procedimiento administrativo verdaderamente complejo que parecería interminable en cuanto a su análisis. Tuve la oportunidad de elaborar un libro en 2018 publicado por Flores Editores y estamos precisamente llevando a cabo esta segunda edición ya modificado, adecuado con estas nuevas reformas que ha habido a lo largo de 2020 y precisamente en este curso vamos a llevarles hasta su pantalla todos los elementos de análisis, de estudio, tanto en el procedimiento en contra de los presuntos EFOS como de los EDOS. Un procedimiento administrativo que da mucho de qué hablar y que la autoridad ha tenido a bien implementar aspectos y elementos derivados concretamente del derecho civil, como es el concepto de simulación, como es el concepto de presunción, que si bien es cierto no es nuevo en la materia fiscal, pues la autoridad ha tenido mucho éxito en su implementación. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y por supuesto, como siempre, en el momento en que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, con todo gusto lo atenderemos. Y empezaríamos señalando que, como todos sabemos, es en 2012 cuando la OCDE, organismo supranacional del cual México pertenece o forma parte desde 1994, propone y lleva a cabo esta propuesta a nivel internacional para los países miembros y jurisdicciones que pertenecen a él, pues estas 15 acciones de un programa que se le conoce como Base Erosion and Profit Shifting. Esta medida, que verdaderamente es la más importante, diríamos, del siglo XXI, pues establece efectivamente la agenda fiscal para todos aquellos países que son miembros de esta organización internacional y que, como todos sabemos, México pues pertenece desde 1994 y tiene y ha tenido la obligación de implementar todas estas medidas, toda esta agenda fiscal que por supuesto ha aplicado en todos los continentes y que en primera instancia podríamos decir que estas 15 acciones BEPS, como se le conoce, pues tienen un objetivo en principio directo, que eran las empresas transnacionales, pero vemos que en México, pues si bien es cierto, sí se llegó a aplicar algunas medidas para este tipo de sociedades y de empresas, la verdad es que la autoridad la aplicó en general para todos los contribuyentes. Y es así que vemos que por primera vez en 2014, estas 15 acciones BEPS empiezan a cobrar vida en el Código Fiscal y en las reformas fiscales, particularmente de 2014. Antes de ello hay que reconocer y hay que recordar que México empieza a implementar también medidas a partir de 2004 con estos sistemas electrónicos para crear, por supuesto, los comprobantes fiscales digitales por Internet a partir de 2004, pero ya cobran mayor fuerza y relevancia a partir de 2012. En ese contexto, entonces, pues podríamos considerar que la fecha clave en la cual México empieza a implementar toda esa serie de medidas verdaderamente drásticas en contra, por supuesto, de la evasión fiscal, de la defraudación fiscal, una serie de medidas que no existían en nuestro país y que por supuesto derivan principalmente del derecho anglosajón. Prueba de ello es la denominada razón de negocios o prueba de propósito de negocios, que se origina esencialmente en Alemania y posteriormente en Inglaterra a principios del siglo pasado, pues de alguna manera se adecua a nuestro país y tiene la forma, o se le denomina en nuestro país como razón de negocios, por dar un ejemplo, esquemas reportables. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos, por supuesto, en el 69. El 69 se complementa en 2020, pero se crea en 2014. En 2014 es cuando se empiezan a llevar a cabo toda esta serie de cambios radicales en nuestro país y México es uno de los primeros países que después de 2012, de esta propuesta BEPS, de las 15 acciones BEPS, empieza a implementar toda esta serie de medidas. Prueba de ello sería la creación de buzón tributario, la creación de las revisiones electrónicas,
el implementar estas medidas electrónicas como una forma a través de la cual la autoridad puede notificar por vía electrónica, vía buzón tributario al contribuyente, la contabilidad electrónica, también la creación de este procedimiento administrativo de simulación de pérdidas fiscales, contenido del 69 bis, y con ello vemos que la autoridad implementa por primera vez en 2014 este procedimiento administrativo conocido como presunción de operaciones inexistentes en el 69B. Y con ello, en primera instancia, la autoridad también incrementa de una forma interesante las facultades de gestión en el Código Fiscal. Anteriormente esto no se había visto en nuestro país y la autoridad implementa a través del 69 pues un procedimiento administrativo mediante el cual va a presumir que los contribuyentes están incurriendo en una serie de prácticas conocidas como simulación de operaciones inexistentes y establece en primera instancia de manera incipiente algunas causales, pero también es importante referir que en esa misma fecha, en 2014, se reforma o se incorpora más bien la fracción tercera al artículo 113 del Código Fiscal para, en forma paralela, pues regular, por un lado, el aspecto administrativo del 69 a través de este procedimiento que vamos a ver el día de hoy de una forma muy amplia y a fondo, y por otro lado, pues sí, ya regularlo propiamente como un delito federal. Y en ese contexto recordaríamos que en 2018 se lleva a cabo la primera reforma a este artículo 69 y en 2020 pues se lleva a cabo también otra complemento, diríamos, a este procedimiento administrativo al crear la autoridad una figura del tercero colaborador fiscal. ¿Cuál es la función de este tercero colaborador fiscal? ¿Cuáles son los matices de ilegalidad o de presunta inconstitucionalidad que hemos encontrado al respecto? Y finalmente encontraríamos que posteriormente la autoridad pues ya lleva a cabo una adición al 69 para establecer o ampliar más aún las causales para que la autoridad pueda llevar a cabo este procedimiento administrativo tan interesante. Además, que vale la pena señalar que ya en 2019 la Suprema Corte de Justicia emite una jurisprudencia a través de la cual permite o le otorga la posibilidad al fisco federal de que pueda determinar las operaciones inexistentes del contribuyente, sí, a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Y es así como, por primera vez, digamos que en la historia, en el Código Fiscal, una facultad de gestión se convierte también en una facultad de comprobación. Es decir, la facultad de gestión creada en el 69 a través de este procedimiento administrativo, pues permite la autoridad con esta jurisprudencia que las autoridades fiscalizadoras vía visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica puedan determinar a través de dichas facultades de comprobación si el contribuyente auditado pues se ha involucrado directa o indirectamente en ya sea la elaboración o emisión de facturas que amparan operaciones simuladas o en la adquisición de estas para pues defraudar al fisco y simular que están llevando a cabo una deducibilidad de operaciones que no existen. Y con ello pues empezamos propiamente este curso. Sean bienvenidos. Aquí presentamos mi código QR con el cual pueden acceder a mis redes sociales, mis números de cédulas profesionales para que todos estemos en la misma sintonía, no hay ningún problema en esto y pues prácticamente estaríamos señalando, como ya habíamos apuntado, pues que en 2014 se lleva a cabo entonces esta incorporación de este artículo novedoso en nuestro país que hay que señalar, tiene estos matices que ha solicitado, requerido, que acostumbra regularmente solicitar la OCDE. Hay que señalar también puntualmente que la OCDE en este proyecto BEPS le propone a los países miembros, a las jurisdicciones, estas 15 acciones BEPS. No las impone, sino le da la oportunidad a los países miembros de este organismo internacional de que adecuen, de que incorporen a su legislación doméstica estas reformas sin que afecte, obviamente, sus derechos sustantivos, sus derechos fundamentales y demás. Pero México, bueno, pues agarró parejo y llevó a cabo, y ha llevado a cabo, no solamente en 2014, en 2018, sino diríamos que se incrementaron aún más en 2020, 21 y 22 toda esta serie de cambios y de reformas de estas 15 acciones BEPS. Es así entonces, a través de este procedimiento administrativo, las autoridades fiscales pueden llevar a cabo
este procedimiento administrativo, pero en aras, en primera instancia, de presumir, es decir, de utilizar este elemento, este concepto jurídico que es heredado, por supuesto, del derecho romano, el tema de la presunción, porque recordaríamos que hay dos tipos de presunciones. Presunción juris tantum, que implica que la autoridad le dé la oportunidad a que el particular manifieste lo que su derecho convenga o desvirtúe el dicho de la autoridad, y en la presunción jure de jure. ¿Qué es esto de jure de jure? Pues que la autoridad sí presume, pero es definitivo, ya no le da la oportunidad a que el contribuyente desvirtúe nada, sino la mera presunción ya la toma por cierta. Afortunadamente son menos los casos que regula el Código Fiscal de presunción jure de jure. Y en este contexto, en el 69, estamos en presencia de una presunción juris tantum, es decir, le da la oportunidad al contribuyente presunto facturero, como señalan los diputados en la exposición de motivos de 2013, pues que se defienda, que desvirtúe el dicho de la autoridad. Y antes de continuar, hay que resaltar un punto interesante que a nivel del gremio de los abogados fiscalistas pues nos pareció un concepto novedoso, y me refiero al concepto de la materialidad. Pero a nivel de los colegas contadores, bueno, pues no es algo nuevo, ya esto estaba contenido de alguna manera en las normas de información financiera, y todo esto hay que resaltar y hay que recordar que deriva efectivamente, esencialmente, de estas acciones BEPS, pero de la sustancia jurídica y de la sustancia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los actos que lleve a cabo el contribuyente en su actuar, en sus operaciones del día a día, tienen que estar sustentados debidamente en estos dos elementos que son la sustancia jurídica, es decir, todos los actos jurídicos que lleve a cabo el particular tienen que estar debidamente soportados. ¿En qué? Pues en un contrato de prestación de servicios, en elementos de prueba que puedan demostrar, acreditar la existencia de ese acto, y por otro lado la sustancia económica, que va a implicar todo el aspecto financiero, el traslado de estas transferencias económicas, pero todo esto debidamente sustentado para efecto de poder tener elementos de prueba suficiente para demostrar lo que se le conoce como la materialidad de las operaciones. Por tanto, no se podría demostrar lo que no existe, y no podría haber materialidad de algo que no se llevó a cabo. Y hay que señalar también puntualmente que este tipo de malas prácticas o prácticas delincuenciales no son nuevas, se han llevado a cabo prácticamente en todo el mundo, y México no es la excepción. Además del fútbol, pues también la emisión de los comprobantes fiscales digitales, pues eran en este contexto, la emisión de las facturas que realmente amparaban operaciones que nunca habían existido, era de lo más común en nuestro país, pero pues la autoridad pone el dedo en la llaga, pone esta regulación específica, pues para no evitar, sino ya a toda costa llevar a cabo un procedimiento paralelo por la vía penal, incluso para pues detener este tipo de malas prácticas, este tipo de situaciones que por supuesto perjudican de una forma verdaderamente muy grotesca al fisco federal, por decirlo de alguna manera. Y es aquí en donde la autoridad también establece elementos que anteriormente no se habían señalado y que de alguna manera ya están contenidos o concebidos o señalados en estos conceptos de las NIF, y me refiero a los activos, personal, infraestructura, capacidad material, que puede ser directa o indirecta, ya sea para prestar servicios o para producir o comercializar los bienes que amparan estos comprobantes fiscales digitales por Internet. Hay que recordar, aunque suene redundante, que la denominación exacta de los CFDI son los comprobantes fiscales digitales por Internet. Esta denominación, pues digamos que es la exacta, la correcta, aunque desafortunadamente el legislador, tanto en el 69 como en el 113 fracción tercera en su momento del Código Fiscal, y ahora contenido en el 113 bis, pues le denomina de una forma incorrecta como comprobantes fiscales. Así entonces, entenderíamos que la materialidad de todas estas operaciones implica de que el contribuyente, para llevar a cabo sus operaciones, necesariamente tiene que contar con estos elementos que acabamos de señalar, que son los activos, personal, infraestructura, la capacidad material directa o indirecta para prestar esos bienes o servicios. Esos son los elementos que la autoridad consideró y estableció, y aunque no los define propiamente en el Código Fiscal,
el contribuyente tendría que tener esos elementos de prueba para acreditar que efectivamente cuenta con los mismos a través de todos los medios de prueba que tenga a su alcance. Además, dicho sea de paso, que en 2019 también la autoridad, es decir, el Poder Judicial, la Suprema Corte, estableció una jurisprudencia en donde señala que la forma a través de la cual se deben de llevar a cabo estos contratos que lleva a cabo el contribuyente, pues deben de tener necesariamente este aspecto de la fecha cierta. ¿Qué quiere decir la fecha cierta? Que todos los actos jurídicos que celebre el contribuyente en el desarrollo de su actividad tienen que estar debidamente contenidos con fecha cierta, es decir, certificados ante corredor público, notario público, ratificadas las firmas por las partes. Esto no es ninguna novedad, ya que ya desde 2006 a nivel de derecho privado, es decir, en materia civil y mercantil, ya era una obligación emitir estos contratos con la fecha cierta. Sin embargo, parecería que la autoridad fiscal se ha casado, valga la expresión, con este concepto y en todos los casos llega a requerirle al contribuyente la famosa fecha cierta. Sin embargo, hay que recordar, como lo hemos señalado en otros foros, que existen otros medios de prueba o mecanismos para poder demostrar ante la autoridad pues estos elementos de prueba. ¿Dónde viene eso? Pues se aplica, recordarán, en términos del segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal, de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, de tal suerte que, ojo, el particular para acreditar la materialidad y la existencia de todos estos elementos que hemos señalado, activos, personal, infraestructura, pues también podría ofrecer cualquier medio de prueba que esté contenido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, cualquier elemento de prueba, incluso, fíjense, hasta los medios electrónicos servirían, si están contenidos en alguna base de datos, en una USB, en una computadora, pues servirían para demostrar la existencia de estos elementos. Y es así entonces como pues, la autoridad establece este procedimiento administrativo y nada más como una mera referencia al tema, señalaríamos que en 2009 estas facturas, entre comillas, falsas, porque recordemos que no son falsas, la factura cumple con todos los requisitos de legalidad, cumple con todos los elementos, pero lo que es falso es pues la operación que en sí mismo ampara. Es decir, se podría amparar la compra-venta de bienes o servicios, pero estos nunca existieron. Eso es el punto medular de fondo. En ese tenor, en 2009, como habíamos apuntado, el uso de facturas falsas para reducir el pago de impuestos significó un daño al fisco nada más por 16,000 millones de pesos, esto conforme al Colegio de México como una mera referencia. También el legislador establece dos procedimientos diferentes. Partimos de la base, como un mero comentario al margen, de que la autoridad refiere que existen dos personajes. Se les conoce en la práctica, en la jerga fiscal, como los EFOS y los EDOS, o más bien como las EFOS y las EDOS. Las EFOS, ¿por qué? Porque son las empresas que facturan operaciones simuladas y las EDOS porque son las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, la autoridad identifica aquella persona física o moral que se le conoce peyorativamente como los factureros, aquellos que están constantemente, camaleonescamente cambiando de domicilio fiscal, constituyéndose en nuevas sociedades mercantiles para emitir de manera masiva comprobantes fiscales digitales de operaciones que no existieron. Evidentemente, como todo mundo podría deducir, la autoridad detectó que en gran medida, en un gran porcentaje, estos EFOS emiten este tipo de facturas para operaciones que no implican bienes, sino más bien servicios, particularmente pues bienes intangibles. Vean lo importante, ya vamos a apuntar cuáles son estas características esenciales que tanto la autoridad y la práctica se han prestado para este tipo de situaciones y cómo la autoridad llegó evidentemente a identificar este tipo de situaciones a tal grado que evidentemente también ha caído en la exageración, en el extremo de considerar situaciones de simulación de operaciones cuando no las hay, pero ya hablaremos con más calma. En ese contexto, entonces, el primer personaje, por llamarlo de alguna manera, van a ser los EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas y que son los que prácticamente emiten masivamente estos comprobantes fiscales digitales. Y hay que también señalarlo puntualmente y objetivamente
que desafortunadamente los CEFOS utilizan muchos prestanombres, muchos testaferros. En muchas ocasiones personas de escasos recursos, con muchas necesidades, o quizá también personas con mucho cinismo a las cuales les pagan una cantidad mensual para efecto de que aparezcan como representantes legales de un sinnúmero de empresas. Y estas empresas o sociedades mercantiles, conocidas también como empresas fantasma, pues son las que emiten y venden estas facturas, le venden a una cantidad determinada al presunto EDO a las facturas, obviamente le transfiere el EDO a los EFOS estas cantidades que amparan, entre comillas, esa factura, le cobran el IVA, le cobran un porcentaje por ese manejo de esa operación y por fuera pues le regresan todo lo demás, es decir, le cobran el IVA, le cobran su porcentaje y lo que sobró, que es muchísimo, se lo regresan físicamente al contribuyente, al presunto EDO, pues para que siga simulando operaciones y pueda utilizar estas facturas, estos FDIs, para efecto de poderlas, entre comillas, deducir al fisco federal. Así también el EDO pues va a ser aquel que compra estas facturas, pero que nos queda clarísimo, antes de llevar a cabo la transferencia y demás, tuvo que ponerse de acuerdo con el EFO para llegar a un acuerdo comercial de cuánto le iba a vender estas famosas facturas, que a pesar, fíjense que desde 2014 ya existe esta regulación, es una práctica común. Sí se ha reducido, pero la verdad es que podríamos señalar que no ha sido una medida tan eficaz como se hubiera esperado. Sí ha habido muy buenos resultados de parte de la autoridad, ya veremos cuáles han sido estas formas en que ha trabajado la autoridad, pero desafortunadamente podríamos decir que esa mala práctica o esa acción delincuencial todavía subsiste. Entonces las primeras serían los EFOS, las segundas serían los EDOS o las EDOS y pues en este contexto ya habíamos hablado de 2009 como una referencia histórica y la evasión en tema de impuesto sobre la renta en esa fecha pues era más o menos, fíjense, del 77.19% a personas morales y 22.81% a personas físicas. En tema de IVA, pues la evasión en 2009 era del 78.87% a personas morales y 21.13% a personas físicas, señalando esta cifra el Colegio de México. Y con ello vemos que pues estas medidas, por supuesto, pretenden atacar de manera directa y frontal la evasión fiscal, la elusión fiscal, la defraudación fiscal. Y bueno, pues esto son algunas de las cifras que ha establecido la autoridad como una mera referencia o como un mero antecedente. Eso era en 2009, imagínense, a la fecha actual. ¿Cuál es el acto jurídico? Antes de continuar, tendríamos que hacernos esta pregunta, ¿qué es un acto jurídico y quién declara su inexistencia? ¿Por qué el comentario? Pues esto es bien importante y les comento como un antecedente que a final del día este procedimiento administrativo lo que pretende llevar a cabo o lo que ha llevado a cabo desde su implementación en 2014 es que sea una autoridad administrativa la que con base en los elementos que hemos señalado se lleva a cabo una publicación en el diario oficial, en la página del SAT e incluso se le notifica vía buzón tributario al contribuyente para que pues desvirtúe el hecho o el dicho de la autoridad de que está llevando a cabo en forma presunta pues una serie de actos como lo son emisión de comprobantes fiscales digitales, por un lado a los EFOS, para que estos puedan desvirtuar ese dicho, demostrarle a la autoridad que esas facturas sí amparan operaciones que sí existieron. Y ahí está un punto clave, y perdón que ahí nos detengamos un rato. ¿Por qué? Porque a final del día, todas estas operaciones, como lo comentábamos en un principio, implican que el contribuyente pues tiene que llevar a cabo en su actuar, en el día a día, una serie de actos jurídicos en sus operaciones. Esto por supuesto que es obvio, esto implica de que el contribuyente busque obtener una utilidad económica, de que el contribuyente lleve a cabo su actividad, que a final del día, por supuesto, se vincula con el tema de razón de negocios, que dicho sea de paso, también en razón de negocios se tiene que acreditar la materialidad de esos actos. Pero el tema, al final del día, es que el 69B tiene un punto endeble, un talón de Aquiles, valga la expresión.
Porque es la misma autoridad la que inicia el procedimiento administrativo a través de la presunción y va a ser la misma autoridad la que va a valorar, determinar, calificar si esos actos que llevó a cabo a través de esos elementos de prueba existieron o no. Y esto es verdaderamente trascendental. Es la primera vez, y perdón que redunde en el punto, que se regula a través de un ordenamiento distinto a la materia civil, a través de un ordenamiento administrativo, a través del Código Fiscal de la Federación, de que una autoridad administrativa va a determinar, en pocas palabras, si el acto jurídico que llevó a cabo el contribuyente en sus actividades comerciales existió o no. Y esto nos podría parecer muy novedoso para algunos colegas contadores o en materia administrativa. ¿Por qué? Porque la existencia del acto jurídico es una regulación no administrativa, es una regulación que se establece en el Código Civil Federal. Dicho de otra forma, la autoridad sí va a validar si existió la materialidad, los elementos y demás, pero al final del día lo que la autoridad lleva a cabo es determinar si existió el acto jurídico. Esto es lo delicado, esta es la parte sensible de un punto que a veces damos por cierto, o como dijera algunas personas, son a valores entendidos, sí, pero ¿en qué parte del Código Fiscal de la Federación nos definen qué es el acto jurídico para efectos fiscales? En ninguna parte del Código Fiscal. ¿Y por qué la referencia? Porque se ha convertido en un punto reiterado de regulación de parte de la autoridad fiscal, tan es así que en el 42B del Código Fiscal, en recientes reformas en 2022, la autoridad vía facultades de comprobación también va a determinar pues la presunta simulación de actos jurídicos en empresas relacionadas. ¡Qué bien! Pero la autoridad ha olvidado de forma flagrante y directa definirnos qué es el acto jurídico para efectos fiscales. Pero bueno, el punto a final de cuentas es que si el contribuyente no desvirtúa ese dicho de la autoridad, si el contribuyente a criterio de la misma autoridad revisora o de la misma autoridad que lleva a cabo el procedimiento de simulación de operaciones considera a su buen saber y entender que el contribuyente no desvirtuó ese dicho o no acreditó la materialidad, va a considerar que ese acto, que esas operaciones son inexistentes. Pero hablar de operaciones, señoritas y señores, estamos hablando de acto jurídico. Por tanto, entonces, es la misma autoridad que inicia el procedimiento, la que valora las pruebas y la que a final del día, como juez y parte, determina que ese acto comercial, ese acto jurídico es inexistente. Y ahí nos detendríamos un segundo porque para poder entonces hablar de quién tiene entonces las facultades para poder determinar la existencia o inexistencia de un acto jurídico, tendríamos que regresarnos a los aspectos elementales que regula la materia civil sobre el acto jurídico. Y eso es quizá uno de los puntos que ha omitido o que no ha considerado la autoridad, y estoy seguro que después de este punto y esta exposición, pues va a cambiar ese concepto que ustedes han tenido respecto de la autoridad. Y contestando esta pregunta que nos formula aquí el personaje que tenemos en pantalla, pues veríamos que toda esta teoría del acto jurídico y del negocio jurídico no es un tema nuevo, es un tema que existe en nuestro país, sí, a partir de 1923, a partir del siglo pasado, de los albores del siglo pasado. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Código Fiscal es de esa fecha y nuestros legisladores de aquel entonces consideraron pertinente tomar en consideración en gran medida la regulación que llevaron a cabo efectivamente los franceses en esa época sobre la regulación del acto jurídico y del hecho jurídico y tomar o copiar aspectos del negocio jurídico. En ese contexto, pues hablaríamos de qué es el hecho jurídico, qué es el acto jurídico y qué es el negocio jurídico. Este punto es bien importante para poder entonces entender a cabalidad, en pocas palabras, y con esto ya tenemos un punto a favor para efecto de la defensa jurídica, pues si la autoridad tiene facultades para determinar los puntos que estamos señalando. Y brevemente señalaríamos nada más que la teoría francesa, pues esta es la que regula prácticamente en el siglo XIX y que deriva del famoso Código Napoleónico y que es bien importante recordarla.
que regula esencialmente la teoría de las nulidades, que ya lo vamos a ver. Y